Ponentes tenemos, Muy buenos días desde Viso Miranza Alicante. Bienvenidos de nuevo a ARI 2021 y vamos a abrir este día de hoy, día 30 de octubre, con una sesión satélite que corresponde a un tema de máxima importancia y actualidad para todos los cirujanos de catarata, que es la prevención de la endoftalmitis tras la cirugía de la catarata. Y estamos en un momento de cambios generales a todos los niveles, en sanidad también y en particular en la profilaxis antibiótica, puesto que tenemos que tener pautas de tratamiento profiláctico que sean eficaces, adecuadas y costo eficaz. Que sean adecuadas para el fin que pretende, que es eliminar la endoftalmitis como un riesgo realmente que tenemos en el posoperatorio de la catarata, que veremos después que es un riesgo que es tal vez la máxima preocupación que tiene el cirujano de catarata cuando se enfrenta a un posoperatorio. Adecuadas porque hay que adecuar nuestras pautas a la política general del uso de los antibióticos. Ahora mismo no hay en investigación antibióticos nuevos. Los antibióticos que hay nos tienen que durar por lo menos los próximos 20 años y con la escalada que hay en las resistencias bacterianas afrontamos un futuro incierto en algunos tipos de gérmenes que sin duda alguna van a darnos muchos problemas en el futuro. Hay que prevenir que ese futuro sea malo a través de una mejor terapia antibiótica, en particular en formas preventivas. Y tercero, deben ser costo eficaces porque deben de ser en el tiempo adecuado para la final que se pretenden eficaces y finalmente usarlos cuando hace falta. Vamos a dedicar esta sesión, por tanto, a esta profilaxis antibiótica en la cirugía de la catarata y tenemos un distinguido panel de invitados hoy que son, en primer lugar, la doctora Carmen García, de Madrid. Después hablará Alfonso Arias Puente y finalmente tengo yo una intervención acerca de cuál es la situación actual de la terapia y de la profilaxis antibiótica en España en la prevención de la endoftalmitis tras la cirugía de la catarata. Muchas gracias y creo que vamos a tener un buen simposio y además después habrá un interesante debate. Buenos días, mi nombre es Jorge Alió y vamos a hablar en esta sesión de ARI sobre novedades en antibioterapia en cirugía de la catarata, cuáles son las novedades que existen en la profilaxis de la endoftalmitis. Podríamos pensar que la endoftalmitis ya no es un problema relevante en la cirugía de la catarata. No obstante, esto es falso, puesto que si vamos a estudiar cuál es la problemática de la endoftalmitis en este momento, está en la cabeza de todo cirujano de segmento anterior cuando se enfrenta al posoperatorio de una cirugía de la catarata. Tanto es así que en esta mapa de la endoftalmitis en el mundo queda claro que la endoftalmitis en el año 2019 se situaba en cifras de 0,03 a 0,7% en el promedio mundial, habiendo espacios en el mundo donde hay una incidencia mayor, mientras que en otros es menor, pero siempre hay endoftalmitis, siempre por sus consecuencias catastróficas, es algo que está en la cabeza del cirujano de catarata siempre y buscando responsablemente la solución tanto por la profilaxis como por el tratamiento y la prevención posoperatorias. La endoftalmitis, por tanto, sigue siendo hoy día una complicación potencial de la cirugía de la catarata. Hay que pensar además que hay un aumento en el riesgo de la endoftalmitis si hay retraso en la cicatrización, por ejemplo, superior a los 7 días, en incisiones sobre todo sin sutura, que son las más comúnmente utilizadas. No olvidemos que la cicatrización de la cirugía de la catarata se produce habitualmente en unos días siguientes a la operación, alrededor de 7 días después. ¿Cómo podemos hacer una profilaxis de la endoftalmitis? Los antibióticos intraoperatorios se han convertido en el estándar dorado, gold estándar de la prevención. La inyección intracameral, demostrada en el estudio de la SCRS de 1 miligramo por 0,1 mililitro de cefurosima, consigue una reducción significativa de la endoftalmitis que se convierte en casi 5 veces menor en comparación con el no uso de esta terapia. Actualmente esta terapia está comercializada incluso en Europa con un antibiótico como la cefurosima, con uso comercial para uso intraocular, pero no olvidemos que pese a que tiene una acción importante preventiva, los meticillinos resistentes, los Enterococcus fecalis, la Pseudomonas aeruginosa son resistentes a la cefurosima y que además tiene problemas, puesto que la vida media de los antibióticos intracamerales es limitada y hay casos de endoftalmitis que pueden ocurrir hoy, sobre todo por filtración posoperatoria de las incisiones. Es decir, evidentemente hay endoftalmitis y es mi opinión que, al menos en Europa y en España, es excepcional que una endoftalmitis ocurra como una contaminación intraoperatoria. La mayoría de ellas ocurren como consecuencia de contaminaciones posoperatorias por filtraciones de las incisiones. Por tanto,
¿Es suficiente la inyección intracameral de cefuroxima para reducir la endoftalmitis? Claramente, hoy pensamos que no. La utilización de profilaxis antibiótica posoperatoria debe de realizarse, puesto que la concentración en humor acuoso de este producto y de otros antibióticos que podamos utilizar baja rápidamente el posoperatorio. Así, la vida media estimada por el Minimal Inhibitory Concentration de los antibióticos intracamerales en general es de 3 horas y al cabo de 24 a 36 horas desaparece. Es decir, pocas horas después de su uso ya no protegen al paciente de una filtración o de una entrada de gérmenes que no ocurra durante el mismo acto quirúrgico. En España, este estudio de la SCRS se reprodujo y existen 2 importantes estudios publicados que testimonian la eficacia de esta profilaxis. Así, por ejemplo, en el estudio que aquí está reportado en el Hospital de Alcorcón, la incidencia de endoftalmitis sin el uso de cefuroxima era de 0,59% y tras la introducción de esta terapia profiláctica de 0,043, lo cual alinea estos resultados con los de la SCRS. ¿Cuáles son las pautas antibióticas que se utilizan en la profilaxis de la cirugía de la catarata en España? Se utiliza, y esto es un estudio que realizó Santen y un screening en muchos cirujanos, una limpieza de los párpados 3 días antes y no se suelen utilizar antibióticos preoperatorios. Durante la cirugía se utiliza povidona iodada y la inyección intracameral de cefuroxima como estándar por muchos cirujanos, mientras que en el postoperatorio lo habitual es utilizar una combinación de antibiótica y esteroide fija durante unas 2 semanas y además asociarla durante unas 6 semanas a los antiinflamatorios no esteroideos. En muchas clínicas, no obstante, se separa el uso del antibiótico del corticoide durante el postoperatorio. Y en muchas otras se utiliza el antibiótico durante más tiempo y se disminuye de una manera pautada. Hay que pensar que estas guías han seguido la supervisión de la Sociedad Española de Oftalmología basándose en el Preferred Pattern de la Academia Americana de Oftalmología, pero que aproximadamente esta encuesta reveló que hasta el 50% de los cirujanos no siguen estos criterios y usan el suyo propio por costumbre, por cultura o por hábito. Por tanto, nos planteamos un desafío. ¿Cómo alcanzar un 0% de endoftalmitis? ¿Es este objetivo alcanzable? Probablemente sí lo sea utilizando pautas antibióticas posoperatorias correctas y evitando las filtraciones posoperatorias de las incisiones. De esta manera podemos crear nuevos estándares basados en la evidencia, incluyendo consideraciones prácticas y éticas en la profilaxis antibiótica de la cirugía de la catarata. Vemos aquí cómo el uso de algunos antibióticos como son el levofloxacino muestra ventajas claras sobre otros antibióticos, bien por su penetración en cámara anterior, que penetra muy bien al contrario que otros como la tobramecina, que son muy pobres en su penetración, teniendo unos efectos muy importantes en cuanto a la sensibilidad de muchos gérmenes, de los más importantes además a este antibiótico, mientras que estos mismos gérmenes no tienen esta sensibilidad frente a otros productos antibióticos y además algunos de ellos simplemente no penetran bien en el ojo. Además, sobre esto existe otro hecho y es que la combinación fija de levofloxacino y de dexametasona es posible puesto que ya ha salido al mercado esta combinación. El levofloxacino es una fluoroquinolona de tercera generación de amplio espectro y eficacia probada, mientras que la dexametasona es un corticoide que constituye el tratamiento habitualmente empleado para controlar la inflamación postoperatoria por su potencia y por su buena penetración en cámara anterior. Los niveles en humor acuoso de la combinación levodexa están por encima de la concentración inhibitoria mínima, MIC, de los patógenos oculares del espectro de actividad del levofloxacino. Por tanto, el uso combinado no disminuye la eficacia del levofloxacino en cuanto a su capacidad preventiva de la endoftalmitis. La implantación en el humor acuoso de esta combinación fija fue realmente demostrada en un estudio en el cual se identificó esta buena actuación de este producto combinado, puesto que las concentraciones de levofloxacino estaban en líneas con otros datos publicados y en concentración muy superior a la MIC para los patógenos previstos, mientras que la dexametasona, el antiinflamatorio esteroideo, alcanzaba concentración suficiente para realizar su actividad farmacológica antiinflamatoria. Este estudio es el estudio LEADER 7. Constituyó el primer estudio que analizó el uso de medicación tras la cirugía de la catarata, proporcionando evidencia por un enfoque más racional que podría cambiar las líneas terapéuticas actuales.
Este estudio ha sido publicado en el Royal College of Ophthalmologists y sin duda alguna constituye en esta publicación de EYE un hito a nivel internacional, puesto que es una publicación íntegramente realizada por la investigación europea. Este estudio, fase 3, de 7, se utilizaron dos brazos, uno en el cual se utilizó el colirio asociado en combinación de levofloxacino y dexametasona 4 veces al día durante 7 días, seguido de colirio de dexametasona durante otros 7 días, es decir, eliminando el antibiótico. Y en el otro brazo control se utilizó un gold estándar habitualmente utilizado en España y en Europa, el colirio de tobramecina asociado a dexametasona durante 14 días. El objetivo primario fue investigar y demostrar cuáles eran la proporción de pacientes sin signos de inflamación en cámara anterior durante los 14 días de tratamiento. Como objetivos secundarios se encontraba la incidencia de oftalmitis, la proporción de pacientes sin signos de inflamación en cámara anterior, la epidemia conjuntival, la existencia de Total Ocular Symptoms Score que no fuera diferente, el dolor y las muestras oculares y el uso de terapia de rescate si eventualmente fuera necesaria. El objetivo primario se cumplió, puesto que no hubo diferencias significativas en los signos de inflamación entre ambos grupos. El objetivo secundario también se cumplió. La incidencia de oftalmitis fue 0 en ambos grupos. Es verdad de que la serie no podía ser tan numerosa para llegar a demostrar este punto totalmente, pero no hubo ninguna endoftalmitis durante el tiempo del estudio. La tasa de hiperemia, otro objetivo secundario, demostró que no había diferencias significativas entre ambos grupos. El Total Ocular Symptoms Score, como objetivo secundario, que valora los síntomas que el paciente comunica respecto a escozor, quemazón, hiperemia conjuntival y lagrimeo, fue normal en ambos grupos, no hubo diferencias significativas en ninguno de ellos. Las conclusiones del estudio LIDER-7 fueron importantes. El estudio a corto plazo de una semana es suficiente para controlar la inflamación de la cámara anterior y la epidemia conjuntival en la mayoría de los pacientes con cataratas. El uso adecuado de tratamiento antibiótico después de la cirugía de la catarata implica un tratamiento a corto plazo, una semana como máximo, selección de un antibiótico de amplio espectro como el levofloxacino activo con los agentes microbianos causantes de la mayor parte de infecciones oculares y con buena penetración en cámara anterior y usándolo además durante un tiempo limitado y sin reducción progresiva de la dosis para evitar la inducción de resistencias. Los beneficios de la combinación fija levodexa son notables. En este estudio, ambos constituyeron un estándar nuevo más eficaz en cuanto a la penetración del antibiótico y la combinación con la dexametasona suficientes para controlar la inflamación postoperatoria. Y desde el punto de vista clínico, las ventajas que tiene para el paciente el utilizar y con ello tener un mejor complemento en el postoperatorio de un solo producto, de un solo colirio para el tratamiento de su profiláctico de las endoftalmitis en inflamación postoperatoria. Un reciente estudio que fue el IPERME no mostró interacción negativa entre la penetración corneal de levofloxacino y dexametasona, alcanzando concentraciones intraoculares farmacológicamente activas capaces de prevenir la endoftalmitis. Existe con ello evidencia del efecto sinérgico entre cefuroxima y levofloxacino frente a las cepas causantes de endoftalmitis. ¿Qué debemos de considerar para elaborar una nueva clínica, una nueva pauta de actuación profiláctica de la endoftalmitis en la cirugía de la catarata? Hay que tener en cuenta que para prevenir las infecciones en las intervenciones quirúrgicas se incluyen recomendaciones con el objetivo de reducir la resistencia a los antibióticos que están convirtiéndose este tema en un tema de importancia global. Hay que utilizar corticoides tópicos para prevenir la inflamación, pero también hay que usar antibióticos, pero eficaces y suficientemente activos en cámara anterior y que penetren bien para conseguir este efecto. Pero hay que limitar la duración del tratamiento, puesto que un antibiótico utilizado durante más de 5 a 7 días es innecesario dado que el globo ocular se encuentra cerrado en la mayoría de los casos, salvo en casos de alto riesgo o diabéticos sin controlar o pacientes muy seniles tras este tiempo. Y con ello hay que reducir la duración del tratamiento, pero evitar la disminución escalonada del mismo, puesto que esto se ha demostrado es netamente negativo para la inducción de resistencias antibióticas y ciertamente una mala praxis para el futuro de la práctica del uso de los antibióticos y de la profilaxis antibiótica en general en medicina y en particular en oftalmología. En conclusión, ¿podemos llegar al 0% de endoftalmitis hoy día? Pues probablemente sí. Si escogemos antibióticos con una adecuada penetración corneal, una concentración inhibitoria mínima adecuada para los patógenos más frecuentes, asociados además al uso intracameral intraoperatorio de antibióticos adecuados.
Debemos utilizar el antibiótico solamente el número de días necesarios, salvo casos especiales, y reducirlo a no más de 7 días. Y hay que vigilar las filtraciones posoperatorias a las incisiones. Son probablemente la causa más frecuente de endoftalmitis en la actualidad en los países desarrollados. Finalmente, hay que prevenir el desarrollo de resistencias a los antibióticos utilizando pautas de profilaxis posoperatoria basadas en la evidencia y evitando la reducción escalonada de los mismos y el excesivo número de días del uso también de los mismos. Nada más y muchas gracias por vuestra atención a esta sesión especial de prevención de la endoftalmitis en ARI 2021. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al profesor Jorge Alió por la invitación a participar en este curso, también a nuestro sponsor Laboratorio Santen y también gracias a todos los que nos estáis escuchando. El título de mi presentación es Aspectos microbiológicos y farmacológicos de la antibioterapia en cirugías del segmento anterior. Entre las medidas que ayudan a reducir la endoftalmitis postcirugía de cataratas, existen algunas que están basadas en la medicina, en la evidencia y que recogen distintas sociedades científicas. Así, es universal y existe una alta evidencia para la utilización de povidona yodada en el preoperatorio. Existe también una alta evidencia para la utilización de antibióticos intracamerales, que en Europa solemos utilizar más la cefuroxima. Y existe una evidencia moderada para la utilización de antibióticos tópicos en el posoperatorio durante una semana y luego suspender bruscamente. A pesar de tener en cuenta todas estas recomendaciones, la endoftalmitis de vez en cuando sigue sucediendo, de tal modo que para evitarla intentaremos entender mejor algunos de los aspectos microbiológicos y farmacológicos de los antibióticos. En relación con los aspectos microbiológicos, se están detectando cambios en el espectro bacteriano. Si clásicamente las bacterias causales de endoftalmitis eran Staphylococcus, fundamentalmente los coagulasa negativos seguidos de Staphylococcus aureus, Streptococcus y en menor medida gram negativos, desde que utilizamos antibióticos intracamerales, se está observando que hay, en el caso de cefuroxima, menos Staphylococcus, menos Streptococcus, más Enterococcus, que es una bacteria emergente, y más infecciones por gram negativos, fundamentalmente Pseudomonas aeruginosa. Centrándonos específicamente en las resistencias oculares, hay programas multicéntricos como el TRUST y el ARMOR en Estados Unidos que llevan recogiendo información de los principales patógenos oculares durante 10 años. Han recogido más de 6.000 muestras y nos muestran cómo hay cambios geográficos en relación con la infección. Entre las últimas conclusiones de estos programas TRUST y ARMOR, se ha visto que existe una resistencia aumentada antibiótica en pacientes mayores de 80 años, también que hay un aumento de las resistencias de los coagulasa negativos a tobramicina, que muchas de las bacterias meticilin resistentes tanto en Staphylococcus aureus como Staphylococcus epidermidis son multiresistentes, pero que existe una leve reducción para las resistencias a los Staphylococcus aureus meticilin resistentes. También se ha visto una leve tendencia para reducción de la resistencia con neumococo, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae, que puede tener que ver con la mejora en los últimos años del desarrollo de políticas antibióticas. Valorando los aspectos farmacológicos, no debemos olvidar que no es lo mismo farmacocinética que farmacodinamia, es decir, niveles de antibiótico que llegan al ojo, niveles necesarios para ser bactericida, también que las definiciones estándar de laboratorio referidas a sensibilidad y resistencia no siempre están adaptadas al medio ocular, que es importante el perfil bacteria kill para las bacterias porque la acción antibacteriana va a depender del nivel de antibiótico que se consiga y de la duración del mismo. Así, el concepto de área bajo la curva mide esos niveles de antibiótico a lo largo del tiempo. Los antibióticos tópicos normalmente con sus dosis consiguen concentraciones superiores
a la concentración mínima inhibitoria de la mayoría de bacterias patógenas. No hay que olvidar que esa acción no es inmediata, sino que se requiere un tiempo de contacto que puede durar hasta 60 minutos, por ejemplo en el caso de los estafilococos meticilin resistente. Los niveles en humor acuoso que alcanzan los fármacos tópicos son más variables. En este sentido, se ha visto que únicamente las fluoroquinolonas son capaces de conseguir niveles intraoculares bactericidas, de modo que el cociente área bajo la curva entre concentración mínima inhibitoria puede ser superior a 30 para gram positivos y superior a 100 para gram negativos. 3 son los antibióticos intracamerales que se emplean: cefurosima, mosiflosacino y vancomicina. Los 3 son bactericidas, pero tienen mecanismos de acción diferentes. Cefurosima y vancomicina van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana y va a haber bacterias absolutamente resistentes a este mecanismo. En el caso de cefurosima, Enterococcus y Pseudomonas, y en el caso de vancomicina, todos los gram negativos. Moxiflosacino es también un antibiótico bactericida, pero su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la DNA-girasa y la topoisomerasa. Sus resistencias, que no son muchas, van a venir en función de la concentración, por eso se dice que es un antibiótico dosis dependiente. De cualquier modo, independientemente del antibiótico intracameral que utilicemos, va a tener una vida media de unas 3 horas y al cabo de 24 o 36 horas desaparece. Es necesario ese tiempo mínimo de contacto entre bacteria y antibiótico, y en ese sentido cefurosima y vancomicina van a ser más fármacos tiempo dependientes y va a haber bacterias con una resistencia absoluta, que aunque aumentemos la dosis van a seguir siendo resistentes. Mientras que mosiflosacino, al ser más dosis dependiente, va a tener resistencia según la concentración. En relación con los antibióticos tópicos, cuya farmacocinética y farmacodinamia es menos previsible porque hay más variabilidad individual y por el lavado lagrimal, sí que sabemos que las concentraciones van a ser inferiores que las intracamerales. Pero dentro de ellos, los de mejor penetración y espectro son las fluoroquinolonas tópicas. El estudio AIPERME en este sentido muestra un buen efecto bactericida del levofloxacino, que consigue que el cociente área bajo la curva CMI sea superior a 30 para gram positivos y superior a 100 para gram negativos, salvo para los Staphylococcus aureus meticilin resistentes. Recordar también, en relación con los antibióticos tópicos, no utilizarlos preparatoriamente, en el posoperatorio solo una semana y no utilizarlos en dosis decrecientes. En este estudio de la Biblioteca Cochrane del año 2017, se evaluó a más de 100.000 pacientes, en los que hubo 132 endoftalmitis, con los antibióticos utilizados para prevenir la infección. Ahí se vio una alta evidencia para la utilización de antibióticos intracamerales y una moderada evidencia cuando se añadían antibióticos tópicos. Hay un estudio reciente del año 2021 de Kaiser Permanente, el cual analizó más de 200.000 cataratas con 34 endoftalmitis. En todas ellas se empleó antibiótico intracameral y en la mayoría antibióticos tópicos. La incidencia fue algo menor en el grupo en que se utilizó cefurosima intracameral. Algo interesante fue que en el grupo de cefuroxima todas las bacterias aisladas eran resistentes y la predominante fue Enterococcus, y en el grupo de moxiflosacino, sin embargo, muchas bacterias eran dosis sensibles y la fundamental fue Streptococcus. Otro factor importante fue evaluar la posible influencia del volumen de cámara anterior en conseguir dosis subóptimas de antibióticos. También este modelo matemático del año 2021 muestra cómo la adición de moxiflosacino tópico u oral, además del intracameral, puede extender el tiempo de cobertura para la mayor parte de bacterias responsables de endoftalmitis, si bien no todas. Podemos concluir, por tanto, que conviene maximizar la llegada de antibiótico a cámara anterior mientras es vulnerable a la infección, sabiendo que es necesario un tiempo de contacto mínimo
entre el antibiótico y la bacteria. La combinación de antibiótico intracameral, por ejemplo cefurosima, con fluoroquinolona tópica va a ser sinérgica. El antibiótico intracameral cubre las primeras 24 horas y la fluoroquinolona tópica la aplicaremos una semana en el posoperatorio, sabiendo que nos complementa el espectro bacteriano, que tiene buena penetración en cámara anterior y que nos va a cubrir filtraciones. De este modo, optimizando estrategias, podemos reducir el riesgo de infección. Muchas gracias. Buenos días. Quiero dar las gracias al profesor Alió y al comité organizador de la Alicante Refractiva Internacional por invitarme a participar en este simposio satélite patrocinado por Santen. Y el tema que voy a hablar hoy es la antibioterapia posoperatoria en la cirugía del segmento anterior, cómo influye en la incidencia de complicaciones y, según me pidió la organización, también que diga en esta película quién es el bueno, quién es el feo y quién es el malo. Realmente, estos son mis posibles conflictos de interés que no se ven afectados en esta presentación. Y cuando nosotros analizamos la incidencia de complicaciones en la cirugía de catarata, tenemos una serie de factores, tanto intraoperatorios o posoperatorios, sobre los que podemos influir para intentar evitar, por un lado, la infección y, por otro lado, una inflamación mayor de la que sería esperable. Cuando hablamos de control de la infección, estamos hablando de profilaxis, tanto intraoperatoria como posoperatoria. Dentro de las recomendaciones de profilaxis quirúrgica que dan las diferentes sociedades, hay una batería de medidas que se pueden aplicar, pero solamente 3 tienen nivel de evidencia científica y nivel de recomendación. Y es el uso de la povidona iodada en el preoperatorio, el uso de los antibióticos en el intraoperatorio e intracameral y la antibioterapia postoperatoria. Está comprobado que el uso de povidona iodada durante 3 minutos en la zona periocular y la superficie ocular es una medida eficaz y segura para la antisepsia. Y también está comprobado que los antibióticos intracamerales, tanto utilicemos un antibiótico como otro, consiguen reducir de forma significativa la incidencia de endoftalmitis y además sin presentar efectos adversos importantes. Sin embargo, con el uso del antibiótico intracameral nos quedaríamos cortos porque el riesgo cero no existe. Se está produciendo un cambio del espectro bacteriano donde están apareciendo una serie de bacterias que se caracterizan por presentar resistencia a los antibióticos habitualmente utilizados, que se han agrupado bajo el grupo de ESCAPE y que incluyen los Enterococcus, los Staphylococcus aureus, la Klebsiella, el Acinetobacter, las Pseudomonas y la Enterobacteria. Todas ellas, la característica común que tienen es la multiresistencia a los antibióticos y esto hace que la eficacia de la profilaxis que nosotros estamos realizando se vea disminuida de forma importante. Cuando nosotros analizamos la antibioterapia posoperatoria, vemos que la profilaxis intracameral tiene unas limitaciones significativas. Por un lado, la vida media aproximada está en torno a 3 horas y la duración máxima será 24 horas. Y esto, cuando nosotros hablamos de fármacos que son tiempo dependientes como la vancomicina o la cefuroxima, esto puede ser una limitación importante. En segundo lugar, la concentración en cámara anterior puede variar, lo cual para un antibiótico como el moxifloxacino, que es concentración dependiente, puede ser algo también importante. Pero quizá lo que más repercusión tiene es la aparición de las multiresistencias bacterianas entre estas bacterias que se han agrupado como ESCAPE. La profilaxis antibiótica tópica es un complemento para esta profilaxis, pero también tiene unas limitaciones. Por un lado, la concentración que se consigue en cámara anterior es menor, lógicamente, que la que da cuando utilizamos el antibiótico intracameral. Va a tener una dependencia importante del estado de la superficie ocular, no va a ser lo mismo la eficacia en un paciente con epífora que en un paciente con ojo seco. Y lo que es importante es que necesitamos que se alcance concentración mínima inhibitoria en humor acuoso suficiente y eso lo hacen las fluoroquinolonas. Nosotros en un estudio que hicimos ya hace años, donde veíamos instilando la concentración que se consigue en humor acuoso después de la instilación de una quinolona de 4ª generación, realmente veíamos que el nivel de concentración mínima inhibitoria, el nivel de concentración en humor acuoso era muy superior a la concentración mínima inhibitoria que se necesitaba para la mayoría de los patógenos responsables de las enfermedades.
Entonces, en la antibioterapia posoperatoria, el protocolo actual es una combinación de antibiótico y corticoide. Esto representa ventajas. Primero, estamos utilizando un solo colirio para conseguir la eficacia antiinflamatoria y la eficacia antibiótica. Y, en segundo lugar, facilitamos mucho el cumplimiento de la pauta terapéutica en pacientes que la mayoría de las veces tienen una edad avanzada y esto les puede suponer una dificultad. El problema es que cuando nosotros analizamos los protocolos que habitualmente se utilizan, vemos que lo que se hace es una pauta descendente durante 4 semanas, pero de la combinación, lo cual hace que también se vaya reduciendo la dosis antibiótica. Últimamente han aparecido estudios como el del grupo líder que pongo aquí, en el que ven la eficacia que tiene una combinación de quinolona con dexametasona o de aminoglucósido con dexametasona y donde se comprueba que en los primeros 7 días se consigue una alta eficacia en un alto número de ojos en cuanto a la presencia de signos inflamatorios en la cámara anterior, en cuanto a la hiperemia conjuntival y también en cuanto a la sintomatología que presentan los pacientes. De manera que la desaparición de los signos inflamatorios en cámara anterior se consigue en el 85% de los ojos tratados en los primeros 7 días y en el 90% desaparece la hiperemia conjuntival con este tratamiento. De manera que concluyen que una semana de utilización de la combinación sería más que suficiente para tener a la gran mayoría de los pacientes fuera de riesgo de presentar un infección. Entonces, con todo esto, las tendencias en la profilaxis antibiótica es, en primer lugar, que no hay una unanimidad en cuanto a la recomendación entre sociedades científicas, ni siquiera entre países. En segundo lugar, que la estrategia profiláctica va dirigida a ser una estrategia predictiva y personalizada por región geográfica. Es decir, no va a ser la misma pauta que utilicemos en Portugal que en España, posiblemente, y no va a ser la misma pauta que dentro de distintas áreas geográficas en España se utilice, porque tenemos que conocer, en primer lugar, la prevalencia local de las bacterias que tenemos. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de identificar quiénes son los pacientes portadores de meticilin resistencia y, por supuesto, en caso de cirugías complicadas, tenemos que ser capaces de establecer una pauta antibiótica de profilaxis específica para ese caso. Con los antibióticos intracamerales ya sabemos que tienen eficacia y seguridad y también sabemos que no hay uno ideal, es decir, dependiendo de la prevalencia que tengamos, será más interesante utilizar el moxifloxacino o la cefuroxima por las resistencias que tienen estos antibióticos. Y en cuanto a la antibioterapia tópica, sí que está claro que tenemos que tener una pauta eficaz y que eso conlleva que tiene que ser corta en el tiempo. Es decir, hemos visto con el estudio del grupo líder que en la primera semana tenemos el 85% de los pacientes protegidos, de manera que solamente en un 15% nos podríamos plantear la continuación de esta estrategia antibiótica y tampoco vamos a ir en función de los signos que presenten hasta el final de las 4 semanas. De manera que la eficacia antibiótica va directamente relacionada con la duración, en el sentido de que después de una semana no aumentamos la eficacia y sí que aumentamos la posibilidad de resistencia. De manera que al final, si nosotros, atendiendo a la recomendación de la organización, nos planteamos en esta película quién es el bueno, el feo y el malo, yo creo que el bueno está claro que es un protocolo de profilaxis antibiótica intracameral y posoperatoria. El malo yo creo que no hay duda que es la emergencia de estas bacterias multiresistentes y el feo sería el uso de pautas prolongadas de antibiótico y corticoide, sobre todo en pauta descendente, que empeoraría la eficacia y aumentaría la resistencia. Y esto es todo lo que le quería comentar. Muchísimas gracias. Estupendo, pues muchísimas gracias. Realmente han sido 3 charlas, me incluyen ellas, pues interesantes porque realmente ponen a punto lo que hoy es una posibilidad de hacer una mejor profilaxis basada en la evidencia. Entonces quisiera tener ahora en este debate, al cual he invitado a doctor Francisco Pollares, buen amigo, y a los ponentes que han estado en esta
en estas reuniones satélite, a debatir un poco cuáles son algunos puntos que son, en mi opinión, críticos en el tema de este cambio de paradigma que tenemos que tener a una antibioterapia más segura, más controlada y además más eficaz. Entonces, Paco, ¿tú cuál crees que para el cirujano práctico de catarata pues realmente debe de ser la pauta que ahora mismo le debes de dar? Es decir, primero hay que prevenir en el quirófano, segundo hay que prevenir el postoperatorio y hay que prevenir tratando y observando, en mi opinión, porque hay que ver cuál es la situación del paciente del postoperatorio. ¿Qué me cuentas? Bueno, yo creo que las pautas que nos han dado los ponentes hay algunas que son tremendamente evidentes. Yo creo que la profilaxis preoperatoria está clara, la povidona ayudada, la limpieza previa, la higiene de los pacientes es absolutamente fundamental y yo creo que no tenemos mucha duda. Creo que no tenemos ninguna duda tampoco en la inyección intracamerular de antibióticos. Quizás habría que definir cuál es la mejor, porque la cefuroxima, bueno, no parece que sea el antibiótico mejor, pero es el más probado, con lo cual ahí, digamos, estamos muy atados, porque no va a volver a haber un estudio como el europeo de cefuroxima, con lo cual no vamos a tener conclusiones tan marcadas, tan dirigidas como la de este antibiótico. Y nos quedan las pautas postoperatorias, que yo creo que los ponentes están absolutamente de acuerdo. Concentraciones fijas con aminoglucósidos no tienen sentido, sobre todo en pauta descendente. ¿Qué es lo que se hace? Y estamos todos de acuerdo en qué es lo que no se debe hacer, y sin embargo lo que se hace. Pero yo quería poner el acento sobre todo en algo que me parece fundamental. Tú y yo, por la generación, vivimos los tiempos en los que se pasó de incisiones esclerales con lentes de PMMA a las incisiones corneales. Claro, las primeras incisiones corneales eran de 3,2, pasamos a 2,8, pasamos a 2,2 y estamos en sub 2,2. Y hemos pasado de incisiones que tenían que estar tremendamente bien diseñadas, como mostraron en los años 90 Fine y otros, en la que, claro, incisiones grandes de 3,2 había que realizarlas muy bien. Pero ahora hemos pasado a un concepto en el que poco menos que es un paso mínimo, una cuchillada, sin más, de entrada en incisiones 2,2 o sub, que las vemos que se siguen haciendo cirujanos diestros a 135 grados, que no se controlan, las controlábamos, las incisiones más grandes, hemosteta, gotita betadine. Es decir, todo esto es verdad que ya no lo hacemos, pero hay que comprobar que esas incisiones están bien realizadas, están selladas y hay que revisar a los pacientes unos minutos más tarde para comprobar que están bien selladas. Mira, yo en nuestra práctica, en quizás los últimos 10.000 o 15.000 cirugías, y no es un dato, hemos tenido una endoftalmitis. Y esa única endoftalmitis fue en un paciente miope que se hicieron pareadas. Y creo que la puerta de entrada fue la pareada inferior, que no estaba bien construida y que era inferior. Sí, yo creo que ese es un punto clave. Yo a todos los pacientes que opero les superviso yo o alguien de mi confianza antes de salir de la sala de recuperación, del recovery, para ver si hay alguna filtración. Y una de cada 20 tiene una filtración de una paracentesis. Y es que realmente las paracentesis son muy finas y yo hago cirugía bimanual y están distorsionadas. A veces esa distorsión no depende de la incisión, depende de que la has hecho tú, porque has manipulado o has hecho uso de algún instrumento, a veces un calibre superior y las fuerza. Por tanto, ojo, las filtraciones que son, y digo de verdad que así lo creo, la causa principal de las endoftalmitis. Otra sería el uso inadecuado de antibióticos inapropiados. Entonces, en ese aspecto tenemos a Carmen, que es nuestra microbióloga, a la cual agradezco mucho que esté hoy madrugando, quienes de este día ya Nada, un otoñal. placer. Entonces, muchas gracias. Entonces, Carmen, hay una controversia porque la práctica no es la ideal en el 50% de los oftalmólogos españoles. No siguen las pautas de la Sociedad Española de Oftalmología, que a su vez sigue las de la Academia Americana, y en vez de utilizar pues, pautas antibioterápicas que son basadas en la evidencia, las usan basadas en su propio criterio, que a veces pues no es actual. Entonces, en primer lugar, la importancia del antibiótico. Y te quiero hacer una pregunta que yo sé la respuesta. ¿Tú crees que los aminoglucósidos tópicos deben de usarse como profilaxis en la antibiótica en la cirugía de la catarata? Y hablo de la catarata. Pues no, preoperatoriamente no, y posoperatoriamente sabemos que no van a conseguir niveles bactericidas en cámara anterior. Luego, no son los antibióticos a emplear en la cirugía de catarata. Correcto, Las fluoroquinolonas, las fluoroquinolonas, en cambio, sí que consiguen esos niveles. Correcto, las fluoroquinolonas son
las ideales para ello. Y una pregunta que te quiero hacer, ¿y por qué no usamos las fluoroquinolonas en inyección intracameral? Porque la cefuroxima es un estándar dorado, pero lo es con reservas, porque ya pusiste en estos estudios que han sido tan claros, por ejemplo, el Kaiser, que son aquellos gérmenes con más frecuencia en la causalidad de enfermedades modernas son aquellos que son además resistentes a la cefuroxima, por ejemplo, el enterococo y la pseudomonas. Entonces, ¿por qué no utilizamos mejor una quinolona y una quinolona además, como por ejemplo el levofloxacino, que es uno de los temas que estamos tratando aquí en este simposio? Bueno, en realidad se utiliza moxifloxacino, que es un espectro mayor. El moxifloxacino intracameral, aunque sea un uso off-label, ha mostrado su efectividad también en reducir la incidencia de endoftalmitis. El problema es el mismo, que pasadas unas pocas horas ya no hay actividad bactericida dentro del ojo, con lo cual una bacteria que tenga un tiempo de incubación mayor o bien una bacteria que se filtre a través de las incisiones, ya no hay antibiótico en ese momento. Por eso, aunque utilizáramos una fluoroquinolona intracameral, moxifloxacino, deberíamos seguir utilizando la fluoroquinolona tópica los días siguientes para poder mantener esos niveles de antibiótico. Y el tema con las fluoroquinolonas, al ser dosis dependiente, la controversia viene cuánta dosis ponemos, porque es muy variable. Hay quien pone 100 microgramos, hay quien dice que habría que poner hasta 600 para cubrir los meticilín resistentes. Entonces, ahí hay una gran controversia. Yo creo que hay que tender hacia dosis, si se utiliza moxifloxacino, dosis en torno a 500, pero aún así, pasadas 24 horas, tenemos que hacer algo más. Muy bien. Y luego ya para terminar, en cuanto a la pauta de uso posoperatorio, se ha definido, vamos, de una manera más o menos arbitraria, los 7 días, porque a los 5 días una córnea normal de un paciente normal que no tenga diabetes o que no sea un paciente de riesgo, esa incisión está sellada. ¿Te parece correcto 5 días o crees que debe estar más tiempo y por qué? No, me parece correcto y luego suspender bruscamente. Está bien, además, si simplificamos en una gota, la primera semana sería muy fácil. Habría que ver la segunda semana cómo hacemos esa pauta descendente o el feo que decía Alfonso, a ver cómo lo podemos hacer más atractivo, que no sea tan larga esa pauta descendente solo con el corticoide, ¿eh? Correcto. Bien, entonces la pauta antibioterapia sería una gota de un antibiótico, en este caso una quinolona, por su penetración y por su capacidad de espectro antibacteriano, 5 a 7 días y suspender. Eso es. Correcto. Y ahí seguiríamos la pauta antiinflamatoria según conveniencia del caso. Es correcto esto, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Correcto. Muy bien, yo creo que con esto tenemos un poco una pauta basada en la evidencia de estudios que acreditan que estamos ante un ascenso de la resistencia a los antibióticos, que estamos ante un uso inadecuado de los antibióticos en el posoperatorio de la catarata y ciertamente que todo ello va, digamos, asociado a unas buenas prácticas quirúrgicas de buen control posoperatorio, ¿verdad, Paco? De buena observación en la hendidura antes de darle alta al paciente, de observar y evitar las filtraciones y obviamente de trabajar en la seguridad del paciente sobre todo. Yo quiero dar las gracias a la profesora Sante por esta oportunidad de hacer hincapié en algo que es educación médica y ciertamente importante porque afecta a la operación que con más frecuencia se hace en el mundo y ciertamente en España sobre el cuerpo humano y porque además estos pacientes hoy se operan con una expectativa de resultados que excluye la posibilidad de una infección y que evidentemente esta infección cuando pasa es devastadora para el paciente el primero, para el médico el segundo y para la profesión en general. Así que muchas gracias a todos, gracias Carmen, gracias Paco, gracias Alfonso y vamos a cerrar este simposio que me pidan es muy importante para nuestra práctica diaria. Gracias.